Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? O tendría que decir, ¿qué tal? Hola... No, ¿qué tal gente? Hola... ¿Estamos cómo? No sé, algo así. Toca hablar de Yoda, toca hablar de un deck que llevo un rato totote jugando. No veo muchos Yodas azules por el meta, aunque ya vimos que en el torneo de Birmingham sí hubo bastantes. O sea, los que quedaron más arriba fueron los azules. Y la verdad, no me sorprende. Creo que es uno de los mejores decks de este set, aunque queda muchísimo por hablar. Queda mucho por hablar porque el meta no está definido, ¿no? Ya saben que estos últimos grandes torneos lo van marcando, pero esto tiene que dar muchas vueltas. Tiene que dar muchas vueltas. Toca que, bueno, que muchos decks se perfilen, se refinen para hacer frente a cosas nuevas que salgan, a nuevas cartas que de pronto tengan más valor. Y toca hacer cosas, ¿no? La parte buena es que este Yoda doble azul, ¿por qué lo juego? ¿No? Y ya entramos un poco en materia. ¿Por qué lo juego? Porque creo que es un deck muy resiliente, ¿no? Al final, igual que explicaba con Padme, que fue como, bueno, esa Padme del episodio 1 fue como... Me marcó un poco a nivel de las princesas, las reinas, las heroínas, ¿no? De muchas novelas futuras y demás. Cada vez que imaginaba una reina futurista, pues como que esa imagen, ¿no? De esos vestidos de Padme Amidala me venía a la mente. Bueno, pues Yoda para mí es un poco ese ermitaño sabio, ¿no? Por lo que vimos en la trilogía viejita, pues bueno, me transmite calma, me transmite que siempre sabe lo que hay que hacer. Cuando pasa algo inoportuno, mantiene la calma y busca soluciones, ¿no? Yo creo que es un poco lo que transmite Yoda, y de pronto, solamente en el episodio 2 y demás, ya aparece ahí y le toca empezar a pelear, pero casi como última opción, ¿no? Como que no es un gran guerrero, lo es, pero no nos lo muestran como tal. Creo que lo que más prevalece es sabiduría, paciencia, etc. Entonces, me voy a el concepto de resiliencia, ¿de acuerdo? Resiliencia, definición de Wikipedia: capacidad para adaptarse a las situaciones adversas con resultados positivos. Y es que si algo creo que es doble azul blanco, es justamente esto. Es un arquetipo, es un conjunto de aspectos, de colores, que justamente van en esa dirección, a resiliencia, y sobre todo con blanco. Y es muy interesante porque del latín viene de resilio, volver atrás, volver de un salto, resaltar, rebotar, que es justamente lo que hace Yoda líder, ¿no? Bueno, curación. Porque, pues, vamos a entrar un poco más en la parte de resiliencia, ¿no? Entonces hay mucha curación en el deck, hay mucho control de top deck, ya sea por cartas, unidades en mesa, ya sea por cartas, eventos, ya sea por la propia habilidad del líder. Y ojo, claro, dentro de la resiliencia, esa parte de adaptarnos a lo malo, a lo negativo, a lo difícil, tenemos que aceptar la derrota de unidades. Idealmente serán unidades del rival, pero a veces me ha tocado estampar con unidades sabiendo que no es un tradio favorable, para poder ver el top deck y buscar soluciones y poder enfrentarme a lo que me está poniendo el rival en mesa, ¿no? Además, robo de cartas, muchísimo robo de cartas, y eso que nos va a hacer tener mucho donde elegir, ¿no? Con muchas cartas en mano, vamos a ser menos débil al descarte del rival, que nos quiere hacer de mano, por tanto, rojo, blanco, rojo, negro, que es lo que más lo lleva, no nos afecta muchísimo. Y además eso, tener capacidad de adaptarnos al futuro, a lo que viene un poco más adelante, para poder reaccionar y poder salir vencedores del enfrentamiento. Por tanto, muchísima paciencia, ¿no? No es un deck rápido, no es un deck tampoco que quiera mega ultra controlar, sí está más orientado hacia allá, pero si podemos terminar antes, lo vamos a hacer. Y la clave es paciencia, no tener miedo del daño a nuestra base, no tener miedo de que nos hayan limpiado mesa. Regresamos, somos un deck muy resiliente. Parte de esto lo hace que tenemos unidades muy buenas, ¿no? A nivel de estadísticas y con habilidades muy potentes, las vamos a ver a continuación. Y bueno, por supuesto, hay que terminar la partida. Tenemos un golpe final, que hay unidades que de verdad pueden dar un golpe en la mesa, y nunca mejor dicho, y hacer luego muchísimo daño a la base del rival y rematar partida, ¿no? Normalmente vamos a tener más curación que el rival. Por tanto, en esa pelea de tradeos, de ir a por la base a poquitos y no sé qué, nuestro daño va a permanecer en teoría más tiempo en la base del rival, el del rival no, porque tenemos muchísima curación, y al final solamente hay que rematar partida y ya está, no hay que hacer una grandísima carrera de daño. Comentar que no sé si a la vez que este vídeo, no sé si me va a dar tiempo a grabar todo y editar todo, pero ya tengo grabadas varias partidas, una con el canciller azul, otra con Han Solo 1 amarillo, Han Solo 2 amarillo, perdón, y contra Dooku azul. He jugado muchas partidas, llevaré unas fácil 30, 40 partidas, y todo ha sido o por webcam o en físico con amigos. Me gustaría haberme enfrentado a otros pairings, sí, pero creo
que tengo una mirada bastante amplia de cómo funciona el deck y me siento bastante seguro con lo que les traigo el día de hoy. Pero, lo dicho, va a haber un vídeo de mejor de uno con estos 3 líderes, yo comentando las partidas, algunas son para detenerse más, otras no tanto, porque, bueno, pues el control doble azul funciona muy bien, pero que sepan, va a haber un vídeo inmediatamente hablando de estas partidas. También decir que esto no fue... Esto yo ya sabía que iba a ocurrir. Yo ya sabía que iba a ocurrir un doble azul, que iba a jugar un doble azul en el set 3, y me fui preparando ya desde el set 2, ¿no? De hecho, el último torneito fue así, muy pequeñito, que jugué aquí físico, fue justamente con una Rey doble azul, ¿no? No tanto porque me apeteciera mucho jugar Rey doble azul, sino porque me estaba preparando para el set 3 y luego elegí si Rey, si Yoda, si Obi-Wan y demás. Este fue mi deck con el que gané el torneo, más o menos, creo que como fue mejor de uno, el banquillo ni le hagan caso, pero bueno, ya iba por esta dirección para prepararme este deck. Y este deck, bueno... Hay muchísimo mío, hay mucho de Pando, con el que estuve hablando mucho por WhatsApp, muchos audios, muchos mensajitos, hay mucho también del Discord, bueno, tenemos una partecita para hablar de mazos en concreto. Entonces, bueno, hay uno que es Yoda mono azul y, bueno, ahí estamos comparando muchos decks. Luego, al final del vídeo, compartiré alguno de alguien que está jugando, Jatienza, me parece que ella, luego lo vamos a ver en pantalla, que está ganando muchos torneitos locales donde él vive. Este tipo de guías, normalmente la retención de la audiencia es mínima, porque normalmente la gente viene a ver esta pantalla y se va. Así que si tú te vas a quedar ahí viendo el resto del vídeo, de verdad, más que nunca, 1000 millones de gracias, porque hay mucho trabajo detrás del vídeo, hay muchas partidas, hay mucha preparación de toda la presentación. Pero bueno, si solamente vienes a ver la foto, pues ojalá te funcione, ¿no? Tenemos muchos costes baratitos, no muchos, la verdad, ¿eh? A veces es curioso, me he encontrado muchas veces con este deck, que no me pasa con otros, que tengo una mano muy bajito, o sea, con algún coste baratito, ¿vale? Pero luego tengo cosas muy potentes que digo, hostia, es que esto lo quiero para el late, porque este deck llega al late, este deck llega a partidas largas sí o sí. Venga, me voy a hacer Mulligan confiando, ¿no? Tengo 6 y 2 son 8 y 3 son 11, digo, tengo 11 cartas de coste de turno 1. Pues la de partidas, de hecho, una de las partidas que he perdido 2 partidas con el deck, solamente. Pues una de las partidas que he perdido ha sido por no tener ni turno 1 ni turno 2. Fue demencial. Sí destacar el fase 1 Clone Trooper. Es un 3-2 que muere fácil y tradea bien por ese ataque 3, ¿no? Pero es una de las cartas que podrían ser cambiadas a futuro. ¿Por qué queremos que muera fácil? Para poder hacer la habilidad de Yoda, ¿no? Empezar a jugar con el tope deck y poco más. Luego tenemos, bueno, mucho centinela, tenemos el Period Position, tenemos vigilancia, esos eventos para quitarnos cositas, y luego hay muchos números raros, ¿no? O sea, un Asuji, un Kiadimundi, un Obi-Wan, 2... Ahora explicaré bien por qué, ¿vale? Vamos a pasar directamente a hablar un poquito de lo que yo quiero hablar, que es las cosas importantes del deck. El primero, robo de cartas, ¿no? Ya lo hemos explicado antes. Tenemos a 3PO, tenemos a Quill, tenemos a Yoda y tenemos a Kiadimundi como principales cartas que nos van a dar robo, ¿no? Robo literal de una carta que viene a nuestra mano. Tenemos a Obi-Wan, pero bueno, dependemos de que haya alguien de la fuerza, etc, etc. Pero bueno, es un motor muy importante de robo, empieza muy prontito en la partida, ¿no? Con 3PO y con Quill, luego inmediatamente Yoda es el mejor coste 3 en turno 2 que podemos jugar en el deck, vamos, seguro. Y Kiadimundi, tengo una copia, ya explicaré por qué, bueno, lo digo ya, es porque tengo un hiperespacio. Y parece que, buah, ¿cómo no voy a meter un Kiadimundi en el mazo? Pero realmente, quizá es una de las cosas que yo quitaría. La verdad, no lo necesito tanto, aunque luego me centraré un poquito más en ello, ¿vale? Vale, muy importante. Este robo de cartas, sobre todo, tiene muchísima sinergia con la habilidad de Yoda, ¿no? Al final, bueno, ¿por qué? Quill, a ver, hay muchísimas cartas azules. O sea, la verdad, la probabilidad de quemar una carta con Quill es muy bajita, muy bajita. Pero si hacen cambios respecto a este deck, si hacen, no sé, si tienen miedo de tener mala suerte, bueno, pueden seguir esperando a hacer la habilidad de Yoda, roban la carta superior, ponen un azul, atacan con Quill y la roban sí o sí, ¿vale? O sea, no hay ningún problema, el robo es prácticamente asegurado. Y en momentos más avanzados de la partida es aún más fácil controlarlo con Quill. Inicios de la partida toca jugárselo un poquito, pero de verdad hay muchísimas cartas azules. Creo, vamos a repasarlo muy rápido. Creo que solamente tengo... A ver, tengo un tech, 3 You Are My Only Hope y 3 fases clones. O sea, y de hecho se pueden bajar a 2 y meter un tercer arc y aún así reduciríamos. De verdad, es muy bajita la probabilidad. Pero bueno, con 3PO, ¿dónde está la gracia? Como ven, no hay un coste que predomine, ¿no? Quizá 4, quizá el coste 4 y coste 3 sí son los dos costes más factibles de poder robar, ¿no? 4 tenemos 3 y 2 son 5 y 2 son 7 y 3 son 10 y 2 son 12.
y verde y perdón, el coste 3 tenemos 4 y 3 son 7 y 3 son 10, 16 cartas, ¿no? Son los dos costes que vamos a decir un poco más, pero realmente la gracia ¿cuál es? Vamos a colocarnos el top deck con Yoda, 3PO va a atacar o lo vamos a jugar de mano y a veces vamos a decir coste 4 Kanan, coste 4 Kanan, ¿no? Así como más para más ser más molestón con el rival, ¿no? Es increíble. En muchas partidas de las que he grabado, hay momentos donde muestro la mano, porque claro, no se ve exactamente lo que tengo, ¿no? La muestro y la empiezo a contar así delante de la cámara para que se vea la cantidad absurda de cartas que tengo y la tranquilidad con la que vivimos. Pero bueno, eso, tope deck con Yoda y jugar un poco con el robo para robar si lo que queremos y ya está, ¿no? Y asegurarnos que vamos a robar sí o sí un montón de cartitas. Vale, aparte, curación, lo hemos dicho, ¿no? Quill Restore 1, Ar Restore 1, Yoda Restore 2, Vigilancia que me puedo curar 5, Luke Restore 3, Kanan, pues dependemos, pero casi siempre vamos a al mínimo curarnos una. Redemption, hasta 8. Razor Crest, Restore 2. De verdad, hay muchísima curación. No tenemos que priorizar. Podemos aceptar mucho daño a la base y vivir tranquilos y controlar partida en unos términos correctos. Quizá a Anakin se puede descontrolar un poquito, pero aún así hay muchos modos de pararlo. De verdad, es muchísima curación. Y además tenemos a Yoda con Restore 2. Y si faltara cosa, o sea, encima tenemos muchos centinelas, ¿no? Tenemos protectores de la aldea, es una carta buenísima, buenísima para este mazo, buenísima, porque además nos va a proteger bastantes turnos a nuestros restores y a nuestros robos de cartas, ¿no? Quill y yo y 3PO robando, mientras los protectores están ahí protegiéndonos. Interceptores. Es uno de los mejores centinelas para parar los mazos agresivos por el espacio. Una de las razones por las cuales creo que además este mazo puede tener mucha prioridad en el meta, mi opinión. Yo me siento muy cómodo, la verdad. Y luego tenemos centinela en Bendu, centinela en Suji, centinela en Obi-Wan y centinela en el espacio con Redención. Además, si se fijan, muchas de nuestras unidades que ya tienen Restore tienen bastante vida, ¿no? Tienen vida 4, 4, 5, 7 y tienen características ofensivas, bueno, claro, Luke y Kanan mucho mejor, la Razor Crest bastante bien porque muchas naves de coste 3, Yoda, es cierto que ese poder 2 no es maravilloso, pero tiene vida 4. ¿A qué voy con esto? Que muchas de estas cartas van a poder tradear bien al rival mientras me curo y quizá incluso elimino la unidad, ¿no? Entonces, mucha tranquilidad. Y luego tenemos 3 bestias, como la bestiacillo, Chewbacca y Ki-Adi-Mundi, que también tienen muchísima vida, que van a poder pegar bien, van a poder tradear bien si hiciera falta. La bestia incluso se cura si nos hiciera falta, se autocura, o sea, es una barbaridad. Y no dejan de ser amenazas que están en mesa y que pueden reventar a la base. Entonces cumplen la doble protección, la doble función de protegernos y de ser una amenaza ofensiva, todas ellas. Además, protección, bueno, un montón de eventos que van a eliminar unidades directamente y situación peligrosa, mejora, ya saben, una de mis cartas favoritas. Igual que yo siempre digo que Tech marcó un poco el meta en el set 2, o sea, fue como un antes y un después en el set 2 de cómo vamos a construir mazos. Situación peligrosa es una carta con la que hay que jugar en el deck siempre, tres copias. Con Pando teníamos los audios, el Eternos, que sí, Pando, confía en mí, que mínimo 2, tal, no sé qué. Al final yo subí a 3 y Pando me dio la razón, ¿no? Me acabas metiendo la tercera por una coseta que vamos a ver más tarde. Es una cartaza, te habilita mejores tradeos a ti, te mitiga daño, te permite controlar el espacio. Es una barbaridad, es muy, muy, muy buena. Y esto es lo que yo les decía, ¿no? El robo controlero. O sea, aparte del robo que tenemos ya de base, podemos jugar agresivamente, es decir, muy rápido en la situación peligrosa, porque tenemos 2 Razor Crest, que aparte de curación nos los van a recuperar, ¿no? Entonces, echamos estas cartitas, sobre todo la situación peligrosa, la creamos sobre todo para líderes, ¿no? O sea, que sale el líder, lidiamos por 3 con él, seguimos pegando, me curo, robo, no sé qué, no sé cuánto. Seguramente van a salir antes que Yoda, luego sale Yoda y remata a Yoda sin ningún tipo de problema, ¿no? En turnos más avanzados. Es buenísima. Por tanto, podemos jugarla muy rápido incluso, porque seguramente la vamos a recuperar rápido con el Razor Crest y el rival sabe que la tenemos en mano cuando la recuperamos con la Razor. Entonces el rival va a jugar en torno a ella. O sea, porque sabe que la tenemos y porque sabe que se la vamos a jugar. Y ya verán que en banquillo llevamos el sable de Luz Jedi para tratar de acelerar partidas si lo necesitamos. La Razor también no lo puede recuperar y por tanto nos podemos permitir jugar un Quill en turno 1, turno 2 le damos el sable de Luz Jedi, aparte de que me curo
pego a la base, aceleramos partida, me lo quitas, lo recupero con la Razorcrest y se lo doy a otra unidad más adelante que te pega. Entonces, podemos acelerar partida y la Razor, aparte de protegernos el espacio, nos da este robo a la mano. Que, bueno, incluso la podemos llevar a recurso, esto que estamos robando, el rival nunca sabe si la tendremos o no, y seguimos manteniendo mucha mano para afrontar turnos más posteriores. Pasamos a otro punto muy importante, que es de las cosas bueno, no es de las que más me ha gustado, pero es una de las gracias de este deck, que es la economía de recursos, ¿no? Tenemos primero contrabando, empezamos con Tech y empezamos con Sugi. Tech, no hay mucho que decir, ya sabe, ¿no? O sea, una carta que te da contrabando a todo lo que tienes en recursos. Y como tenemos cartas tan buenas, tan situacionales, tan potentes, en momentos de la partida, cuando de verdad lo necesitamos, sacamos a Tech por 4. Si el rival no va por él de cabeza, sabemos que luego vamos a poder seguir sacando cosas. Y lo que nos habilita a tener la mano bien protegida. O sea, seguir teniendo mucha mano para seguir teniendo respuestas a lo que nos plantea el rival, seguir siendo muy resilientes y al final acabar porque somos más potentes que el rival, ¿no? Sugi. Es una bestia, gente, es una bestia. Por 4, un 4-6 está súper bien, sale por contrabando, por tanto me sigo manteniendo mano. Y dependiendo del meta, va a salir casi siempre con centinela, otras veces no. Pero es un 4-6, ¿no? Es un 4-6. Y, ¿qué decir? Bueno, que al final, como tenemos también situación peligrosa, o Period Position, no sé cómo es, sí, situación peligrosa era, ¿no? Sí, bueno, vamos a generar el centinela muchas veces, porque, por ejemplo, algo del espacio, se lo ponemos, venga, que me pegue de uno si quiere por el espacio, que como ya tengo una unidad, el rival mejorada, Sugi va a salir siempre con centinela. Bueno, yo tengo una copia, bueno, eso lo voy a hablar un poquito más después, porque hay un tema muy fuerte con los centinelas. Seguimos con la economía de recursos. Tenemos a Bendu y tenemos a Eres mi única esperanza. Vamos a hablar primero de esta. Bueno, carta que por coste 3, el tope del deck, ¿no? Lo podemos jugar si queremos y cuesta 5 menos. ¿Qué pasa con esto? Bueno, primero, podemos controlar el tope deck gracias a 3PO y gracias a Yoda, por tanto es una carta que ha regresado. Esta carta realmente solamente se jugó en Han Solo Casino, la guía esa del set 1. Podemos jugar en este deck sí o sí controlando el tope deck, por tanto, Eres mi única esperanza, es potentísima. Por tanto, es una carta con una capacidad de dar la vuelta a la partida o generar una presión en partida que dice el rival, pero tú no las controlero y ahora tengo un tremendo... Por ejemplo, tengo un Bendu 4-7 que me va a hacer más economía de recursos. Tengo un Luke que entra, te elimina unidad y es un 6-7 en mesa que me cura y te va a pegar del horror. Tengo una bestiacillo que te pone un -5, -0 en la mesa. Por tanto, seguramente no va a haber muchos ataques. Y encima te pone un 10-10 en mesa que te va a reventar la base o te va a tradear si es que lo necesitamos. Y un Chewbacca que entra, elimina unidad prácticamente 7, 4-10 en mesa que te puede tradear y te puede generar amenazas más grandes. Y si no, cabeza a cabeza, porque a ver cómo te quitas algo de vida 10, salvo con un evento potente de quitártelo, ¿no? Entonces, esto es una carta que realmente hay muchas veces que Eres mi única esperanza se va a recursos, al menos en mi estilo de juego donde no tengo tanta prisa, pero que si tienes prisa, quieres acelerar partida, puedes jugar en torno a ello, ¿vale? Y a lo mejor sacar algo potente y tratar de terminar la partida. Y una pregunta es, ¿y los costes 5? Y eso es una charla que hemos tenido bastante con Pando, ¿no? Alejo, es que tus decks no me encantan, yo quiero tener mucho más coste 5, entonces, por ejemplo, él lleva, creo que son 2 Kiademundi, lleva una o 2 Rey... ¿no? Lleva varias cositas de coste 5. ¿Por qué? Porque es lo mágico, ¿no? Turno 2, 3 recursos, tope 5, boom, lo juegas y tienes un impacto directo, rápido y... Mi experiencia, ¿vale? Mi experiencia. No hay que forzar esto para nada. O sea, si se ve en mi deck, tengo un solo coste 5. Me da igual. Yo no quiero jugar en turno 2, Eres mi única esperanza. Me da igual. ¿Que podría llegar a bajar una Razor, una Sugi, un Kanan, una Sí. Malgasto un recursito... No me importa tanto, va a tener impacto, pero no tengo prisa. Esa carta yo la reservo para hacer un cambio potente, ¿no? A tener un impacto, decir, ahora me toca a mí a ser el agresivo, ¡bam! Te juego algo potente y lo que más interesante, como te lo juego en turno 6, 7, 8, me van a quedar otros muchos recursos para o seguir jugando cosas baratas, ¿no? O sacar algo muy potente como lo que decía, un Cillo, un Chewbacca y demás, ¿no? Entonces, al final... Retrasar esta carta a mí me está funcionando para tener jugadas más potentes de impacto, de hacer un cambio potente en mesa, ¿no? Por ejemplo, Chewbacca o Luke, que te quito unidad y pongo una bestia gigante en mesa.
O eso, sacar algo igual de coste 4, coste 3, bueno, coste 3 no, coste 5, ¿no? Y seguir llenando mesa con bichitos para luego seguir robando, seguir curándome y presión, presión, presión a cabeza. Entonces, de verdad, no tengan prisa, pero entendería perfectamente que quieran meter más costes 5 y hagan ustedes sus cambiecitos para adaptarse más el deck a esta carta. Más economía de recursos y como digo, es un poquito trampa, es un debate de centinelas. Esto... Hay 1000 millones de Yodas azules y Yodas amarillos. Bueno, Yodas azules es el único que puede tener el debate. ¿Por qué? Por Bendu, ¿vale? Bendu, Obi-Wan Kenobi y Suji son un poco las que se están... Bueno, están ahí como... Yo empecé primero, reconozco, empecé con 2 Bendus, 2 Obi-Wans, luego quité los 2 Obi-Wans, metí 2 Sujis y después he puesto una Suji y un Obi-Wan Kenobi. ¿Es lo ideal? No. Pero como podemos controlar tanto el tope deck, tenemos tanto robo, de verdad, no es tan preocupante. Y yo cuando veo una Suji, directamente a recursos, no necesito jugarla muchas veces a tempo, así venga, coste 4, y tengo 2 Bendus y un Obi-Wan como centinelas por la parte terrestre, que me van a bueno, más los protectores del pueblecito, no sé, yo le llamo los Village People, ya lo saben. ¿Por qué está el debate? Bueno, el debate está en que Bendu te aporta algo muy adicional que no te aportan otras cartas, que es justamente esta economía de recursos. Que Obi-Wan Kenobi de los tokens de experiencia está muy bien si quieres ir un poco más agresivo, ahí lo reconozco, y el robo de carta realmente no es tan relevante, no es tan robo, porque ya tenemos muchísimo robo, entonces tener un posible robo más no es tan relevante, y que Suji pueda salir por 4, que sea centinela porque el rival tenga mejoras, ¿no? Yo que sé, la típico escudito de una unidad, el Perilous Position que hemos jugado nosotros, el Darksaber, los sables que están ahora tan de moda, el verde que te rampea, el azul con Anakin. De verdad, sale muchas veces como un centinela, es un 4-6 muy molesto, el rival se va a estampar durísimo contra ella y aún así a lo mejor hasta pega, ¿vale? Pero ¿por qué Bendu? ¿Por qué estoy tan enamorado de Bendu? Y tengo 2 porque no tengo 3 copias, literalmente, por la economía de recursos, ¿no? Miremos, cuando él ataca, toda carta que no sea blanca o negra, que juegue la siguiente en esa fase, va a costar 2 menos. ¿Qué podemos jugar en este sentido? Bueno, primero, eventos. Vamos a los eventos. Tenemos a Perilous, pues bueno, mejora. Perilous Position por 1. Vigilancia por 2. Takedown por 2. Suji por 2 desde mano, por 4 desde contrabando. Fel de Dragon por 2. Kiadimundi por 3. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, y Cillo de Beast por 7. Cuando en la mejor de 3 le has hecho un Bendu, has pegado con él, y de pronto luego empiezas a jugarle, ok, te bajo esto, reducido. Y entonces, como me sobran tantos recursos, te juego esto y todo juego esto. Es un momento también donde la partida puede cambiar y de pronto tú vas por delante, porque además tiene 7 de vida, que es algo que no tiene Obi-Wan, ¿no? Obi-Wan tiene vida 6, por tanto, hay algunos líderes, por ejemplo, Anakin ya necesita 5 daños más en la base, o un sable para poder acabar de un solo golpe con Bendu. Ese puntito de vida adicional está muy muy bien. Y nada, yo de verdad lo recomiendo. Jueguenlo, pruébenlo y luego me dirán, Alejo, tenías razón. ¡Que no! Te vas por Obi-Wan y a lo mejor enfocas un poco la partida un poquito más rápida, aprovechando esos tokens de experiencia, porque al final puedes pegar más a base y bueno, y vivir un poquito más tranquilo. Turno 6, porque es clave, porque es cuando sale Yoda. Y sí, es uno de los líderes que muy raro no queremos sacar en turno 6, ¿no? Cuando ya tenemos 7 recursos. Recordemos, cuando está en la base, jugamos con el tope D, cuando una unidad abandona la mesa, ¿vale? Entonces, está muy bien, pero cuando sale es un 4-9 con Restore 2 que podemos descartar el tope deck y eliminamos inmediatamente una unidad que no sea líder que cueste lo mismo que la carta o menos que la carta que estamos descartando. Por tanto, prepararnos esa cartita o verla está muy bien. ¿Cuál es la clave? Bueno, la clave es que necesitamos que cuando salga Yoda tenga un impacto real. ¿Alguna partida lo he sacado y me he jugado un poco a ver qué había en el tope para eliminar algo? Sí, porque a veces hay muchas unidades de chiquitillas por el espacio que, bueno, ya tiene que ser mala suerte que no saque un coste 3 o superior contra una nave de coste 3 o superior, ¿no? Pero claro, idealmente nos lo vamos a preparar. ¿Hay veces que no he eliminado cartas? Sí, pero cuando eso ocurre es porque voy sobradísimo. Es cuando no necesito, voy tan por delante que no necesito eliminar nada, ¿no? Pero bueno, necesitamos que tenga un impacto real. Por tanto, lo mejor es tener una mesa sólida antes, tener bastantes unidades, no por nada, sino por poder retrasar la salida de Yoda. Entonces, pego, elimino unidad, hago el giro de Yoda, veo el tope, me lo preparo en base a lo que veo en mesa o en base a lo que creo que me puede jugar el rival. Recuerdo una partida, fue contra algo amarillo-negro porque me estaba esperando el Fire Spray. Lo saco el Fire Spray, sale Yoda
y bam, le reventé, creo que fue un Bendu o algo así, o un Obi-Wan, bam, y Fire Spray fuerita a tu casa otra vez y luego Yoda a pegar, ¿no? Entonces, prepararte el top deck está muy bien. Ojo, ojo con el robo automático, o sea, ¿vale? O sea, por ejemplo, en esa mesa sólida que tenemos antes, vamos con Yoda, Yoda eliminado, venga, robo carta, dices, si me había preparado el tope deck y ahora ya no sé lo que tengo delante, o sea, ya no sé lo que tengo arriba. Entonces, ojito con el robo automático de Quill. De hecho, yo con 3P a veces digo, coste 45, para no tener ningún tipo de opción de acertar, ¿no? El rival se ríe, sabe por qué es, pero bueno, a veces lo hago. Y, por supuesto, queremos atacar con Yoda. Ese Restore 2 y pegar de 4 con vida 9... Madre mía. Y cuando a veces me tiran un Prince Position a Yoda, ¿no? Y dices, bueno, ahora es un 2-7. Es un 2-7 con Restore 2. Es una bestia. Sigue pegando, me sigo curando. Es muy, muy bueno. Y bueno, lo dicho. Prioridad, normalmente, acabar con el espacio, ¿vale? Es una de las opciones que tenemos para acabar con el espacio. Y sobre todo, con navecitas chiquitillas. Hostia, es increíble no necesitar colocarnos un Chewbacca, colocarnos unos cillos, colocarnos un loop para un redemption para, boom, reventar algo por arriba. Pero la razón por la que llevo tantas cartas caras es justamente para poder lanzarlo a la cabeza de alguna unidad y poder eliminarlo, ¿vale? Entonces, es una razón. ¿Cómo terminamos partida? Ya, Alejo, ¿cómo ganamos? Bueno, primero, por pesados. Pesados, ya lo he dicho. Vamos controlando mesa, unidades de mucha vida, te tradeo, te limpio, te voy atacando a la base, pim pam, pim pam, pim pam, me voy curando y al final por pesado ganamos partidas. Pero tenemos unidades que pegan. De hecho, hubo una partida, no sé si una de las que está grabada, pero bueno, que Kiadimundo y de pronto digo, pero ¿cómo ya tienes 15 daños? Porque Kiadimundo te pegó de boom, 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 ¿no? Bendu pega de 4, Luke pega de 6, Cillo pega de 10 y Chewbacca pega de 4. Creo que de las jugadas más divertidas que yo tengo es, bueno, te controlo mesa, no sé qué, y juego una bestia inmediata, bam, ¿no? Controlo mesa porque no, con 5 daños no me van a hacer nada. Luego pego y el rival normalmente reclama iniciativa, ¿no? Entonces, si no tienes respuesta para Cillo, te voy a pegar de 10 a la base, que te va a doler hasta el infinito. Y si no, si tienes respuesta inmediata para Cillo, todo lo que tengo ya en mesa, base y aceleramos partida. Entonces, de verdad, hay un momento donde tenemos que tocar el rol más agresivo y tenemos unidades, vamos, perfectas para ello, pero creo que la base principal de nuestro daño es el poquito daño que vamos metiendo con las unidades que nos sobreviven de tradeos y que vamos ahí curando. Y a veces que dices, ¿para qué te tradeo? Si el daño que tú me quieres hacer a base, yo me lo voy a curar con Yoda, ¿no? O con Quill, o con tal, o con cual, y te voy metiendo daño porque sé que tú no te curas. Y entonces el rival es un contrarreloj para él, ¿no? Y bueno, principales debilidades. El primero, si nos controlan el robo y la curación inicial, podemos sufrir bastante. Partidas que yo he sufrido, por ejemplo, esa que perdí contra un Dooku, fue justamente porque no tuve turnos iniciales y porque no llegué a tener robo. Robaba otras cosas, no llegaba a tener robo, entonces jugaba como una persona normal, con 4 cartas en mano, con 3, con 4, con 5, con 3, con 2, depende de las jugadas, y ahí es donde yo sufro. Pero cuando tengo 6, 7, 8, 10 cartas en mano, es una locura. Otra debilidad, decks super mega agresivos como una Sack Ventress. Recuerdo jugando contra Picarot en Discord, que bueno, si no lo saben, con unas camaritas, hay un montón de salas, hay un lugar para pedir partidas, bueno, pues una Sack Ventress que salía perfecto, ¿no? Turno 1, Doctor Evasan con el escudito, si no, es un 2-3-3, sí. Luego, turno 2, ahora ya son 2, me ponía un Zucus en mesa, por ejemplo. Turno 3 me jugaba un Kunin donde me giraba y me levantaba cosas a mano, me pegaba de todo, salía Sack, más uno al ataque, como había jugado Kunin, pegaba más aún, y al final era como, bueno, 5 turnos que más reventa. Pero yo le dije, ojito, que es una partida donde te ha salido, o sea, no hay mejor empiece de partida, o sea, has tenido todo maravilloso. Echamos otra, ya no tuvo ese inicio y le pude ganar, no sé si la palabra es cómodo, pero tranquilo. O sea, no estuve aquí como, ¡ay, Dios mío, que me estoy muriendo este agro! No. Te giro, me curo, te quito unidades, y para adentro, sin ningún problema. Entonces, pero bueno, ojito con el agro que te levanta mano, o el tempo que te levanta mano, que te gira cosas, si no te permiten robar y curarte, vas a sufrir. Y la otra debilidad que tuve es justamente contra un Dooku verde, la otra partida que dije que perdí, que implacable me reventó partida. No tanto por el daño, sino porque no podía eliminar cosas, ¿no? Y al final se hizo una carrera de daño donde me ganó él porque jugó un Moti, Uva, ¿no? Un saludo, me jugó un Moti que luego derrotó usando exploit, me sacó una nave enderezada y me pegó a base y me terminó él. Si no, creo que estuvo ahí súper igualada. Y bueno, y el Super Laser Blast, ¿no? Si nos confiamos demasiado, de hecho hay una partida que me pasa, que está grabada. Si nos confiamos demasiado, llenamos mucha mesa y nos olvidamos que existe esta carta, boom, nos limpia mesa y podemos sufrir. Banquillo, a ver, les cuento un poco el blanquillo. Bueno, no lo tengo súper testeado, soy sincero, es mucho desde la teoría.
pero les cuento un poquito. Restock por la carrera de 1000, ¿no? Al final, vigilancias contra control, bueno, contra este tipo de mazos, descartar cartas con vigilancia está muy bien. No necesitamos tanto curarnos, porque a veces él tampoco nos va a meter mucha presión a partida, porque nos va a seguir controlando desde la mano, con eventos, con centinelas y tal. Pero quitar cartas y de repente, mira, un Super Laser Blast que se va. Mira, un Snoke. Mira que se va otro. Calma, nos da mucha tranquilidad. Entonces, un restock para volver a meternos vigilancias o volver a meternos cosas potentillas. Bien, los sables Jedi es por si vemos una partida donde el rival no tenga tantos removals y necesitamos controlar partida rápido y acelerar daño a base o tener buenos tradeos, ¿no? Por ejemplo, un doble rojo, que a lo mejor no tiene tanta para quitarnos mano, quitarnos mesa. Sí, va a tener open fire y demás, pero a lo mejor puede ser que a través de tradeos agresivo, te controlo, tengo curación, calma. Está bien. Contra algo, un doble verde, un verde amarillo podría ser, aunque dependiendo de los waylays, porque nos puede hacer mucho daño. Pero bueno, Jedi Lightsaber puede estar muy bien. Y si nos hacen la típica de que nos lo quita, Razor Crest, recuperamos y seguimos teniendo otro en el mazo, ¿no? Tech, por si necesitamos una partida muy larga para seguir teniendo mucho poder jugar mucho más desde recursos. Fel de Dragon para quitarnos más naves del espacio. Chatín, para mí, creo que puede ser la respuesta a esas partidas de mucho control azul-negro, porque normalmente azul-negro no tiene tantas unidades en mesa, es más de evento. Nosotros sí tenemos muchas unidades, entonces puede ser que haga alguna partidita. Satín, como no me la quites, te quito cartas y seguramente vas a acabar llorando mucho porque te habré quitado muchas cosas importantes. La nave de Obi-Wan, que perfectamente se puede subir a un segundo puntito e incluso podría ir dentro del mazo principal, es un coste 5 que por You Are My Only Hope entra finísima y va a ayudar muy bien a controlar el espacio. Obi-Wan para quitar a Suji, si de verdad necesitamos un centinela que entre en mesa siendo centinela, está bien ahí. Y un Redemption, pues necesitamos una curación, ¿no? Y recordemos que con You Are My Only Hope eres mi única esperanza. Podemos curar mucho antes de llegar al turno 7 con la carta, ¿vale? Entonces, más aún, con enfrentamientos agros, podemos quitar a los Fillos de Beast, podemos quitar incluso a Chewbacca, metemos el Redemption, metemos los Jedi Lightsabers, metemos a la nave de Obi-Wan, metemos a Obi-Wan y tratamos ahí de curarnos y aguantar más partida, ¿no? Y bueno, como una acción, Jatienza o Yatienza, no sé cómo se pronuncia, bueno, tiene este deck, el mío se llamaba Verde no soy, azul sí, algo así se llama, bueno, el suyo es Quien no Yoda no mama. Es un mono azul. Como ven, cambia distinto. Tiene los 3 Jedi Lightsabers en el main. Tiene Equalize, que a mí es una carta que no me apasiona, pero bueno, entiendo que es una carta que te puede controlar muy rápido el early inicial y por tanto luego tú pegar y no necesitar hacer tradeos, ¿no? Y con los Jedi Lightsabers, pues claro, ya vamos para allá, vamos para ahí directitos. The Force is with me, otra vez para proteger a alguien de la fuerza y tradeo o ir contra la base con más estadísticas. ¿Y qué más tiene distinto a mí? Bueno, y no tiene cosas más gordas como Cillo de Beast, ¿no? Por lo demás, y no tiene a Bendu porque creo que le da un poquito igual. O bueno, si quieres probarlo y nos cuentas, pero ahí sí que siento que Obi-Wan puede ser más interesante por el hecho de dar los tokens de experiencia a algo y ser más fuerte y seguir pegando duro a base. Su lista es mucho más agresiva que la mía, pero como ven, o sea, dentro del mismo deck, que es la misma idea, con un par de cambiecitos se siente muy diferente el mazo. De hecho, él lleva la armadura doble azul para, bueno, dárselo a uno de los bichos gordos. Te lo quitan, lo vuelvo a jugar otra vez. Venga, y presión. Ahí en comentarios, si prueban los dos, nos pueden decir qué les parece. Y nada, por último, algo así que me he olvidado de mi mazo. Azul, yo soy, verde, no. Vale. Pues yo creo que más o menos he tocado todo. Como digo, el Candy Mundi no está mal. Más que nada yo lo tengo porque es un 5-7. El robo me da bastante igual. Pero bueno, normalmente recomendación, ¿no? Creo que ya lo saben. Esperan a que el rival juegue una carta. Tú juegas Kiadimundi. Entonces, aunque tenga algo, un evento o algo así para quitarte a Kiadimundi, vas a acabar robando la carta, ¿no? Ya está, creo que ya está. Recordemos que va a haber un vídeo, si no al mismo día, al día siguiente o a los 2 días, como muchísimo, con partidas de este Yoda azul. Espero que les guste mucho. Y nada, dejen en comentarios qué les ha parecido el mazo, si les gusta, si no les gusta, si creen que es un deck resiliente. No lo sé, espero que les haya gustado mucho y nos vemos en siguientes vídeos, que diciembre viene con bastante. Espero que sí. Chao, gente.